Bien, muchachos, entonces, a ver, nosotros ya estamos entrando al siglo XX, muchachos, estamos entrando al siglo XX y bueno, entonces tenemos pues que desarrollar los temas respectivos, claro que sí, muy bien, y justamente en lo que es el siglo XX, ¿no? Vamos a empezar con estos temitas, incluyendo la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy preguntado en los exámenes de admisión de San Marcos, Villarreal, Callao Laguna y también pregunta. Es un tema bien, digamos, requerido, ¿no? En los exámenes de admisión. Primera Guerra Mundial. Hoy día lo vamos a desarrollar. Ya, pero junto con la Primera Guerra Mundial también va a haber otros temas que acompañan, ¿no?, a los inicios del siglo XX. Siempre, chicos, se les saluda, se les reconoce el ánimo que ustedes tienen por estudiar, el ánimo que ustedes tienen por aprender. Definitivamente eso es muy importante y bueno, ¿no? Entonces siempre se tiene que valorar el que ustedes quieran adquirir conocimientos, quieran pues aprender, ¿no? Eso definitivamente, claro que sí. Y bueno, saludo a las personas que han escrito en el chat. Buenas tardes Carla, Marjorie, buenas tardes Lorena, Gerardo, Aarón, claro que sí, Justin, ahí está, buenas tardes, Alessandro también, claro que sí, ¿no? Siempre buenas tardes a ustedes y a todos en general, ¿no? Por supuesto. Y ya que vamos a empezar la sesión, siempre se te indica, siempre se te orienta y se te pide, ¿no? De buena onda, se te pide de buena onda que pues, ¿cómo diríamos, no? Siempre dejar a un lado pues los celulares, muy bien, dejar de un lado los celulares este para que puedas prestar mejor atención a la clase, ¿no? Se puede asimilar mejor los conocimientos, ¿no? Entonces, evitar los distractores, pues, evitar, ¿no? Digamos por ahí, distraernos. Muy bien, como les decía, vamos a empezar los primeros temas del siglo XX, ¿ya? Primero tenemos acá las revoluciones de inicios del siglo XX, ¿ya? Las famosas revoluciones de inicios del siglo XX. Perfecto, y vamos a tener, por ejemplo, la llamada guerra ruso-japonesa en primer lugar. Muy bien, empieza, mira, en 1904 con este conflicto regional allí en Oriente, por supuesto, así es, muy bien, claro que sí. Y por supuesto, esta guerra ruso-japonesa se enfrentaban Rusia y Japón. Obviamente el favorito era Rusia, era un país pues que había entrado en guerras anteriormente, muy conocido, ¿no? Rusia había derrotado a Napoleón, entonces tenía un prestigio. Japón estaba apareciendo en la zona del lejano oriente. Japón era un país que estaba recién, ¿no? Cobrando fama, si se puede decir. Entonces, en esta guerra, el favorito era Rusia. Se van a disputar el norte de China. Y eso es algo bien curioso, ¿no, profe? Pero la guerra es entre Rusia y Japón, exacto. Pero se disputaba el norte de China, la zona de Manchuria. China era un país muy grande, con muchas riquezas, con mucha población también, pero era un país muy débil, muy mal administrado por los emperadores, e incluso le decían el país enfermo del Asia, el país enfermo del Asia, así le decían, ¿no? O sea, por sus constantes crisis, por su debilidad. Un país muy grande pero débil, China. Y bueno, entonces Rusia y Japón se disputaban la zona norte de China llamada Manchuria. Muy bien, eso es lo que estaba en juego.
Bueno, repito que el favorito era Rusia, sin embargo Japón es el gran ganador, tanto en tierra como en mar. O sea, en todos los escenarios bélicos ganó Japón, y ganó bien. Entonces es ahí donde los japoneses ya comienzan a ser observados como una potencia regional, ya no como ese pequeño país emergente, no, como una potencia. Porque antes incluso Japón también había derrotado a China, quitándole Corea, y ahora, ni más ni menos, Japón derrotaba a Rusia. Muy bien, y de forma contundente y categórica. Para Rusia esto va a ser una vergüenza, y es más, debido a la derrota, ¿no?, ante Japón, hay problemas internos en Rusia, problemas sociales sobre todo. Entonces, justamente acá está, ¿ves? Esta es la zona que estaba en juego, Manchuria, el norte de China. Por un lado tenemos el Imperio Ruso. ¿Quién gobernaba Rusia? El zar Nicolás II. El zar Nicolás II, pero lastimosamente el zar Nicolás II era un pésimo gobernante, muy mal gobernante, torpe, tomaba pésimas decisiones, no hacía caso a sus asesores, tomaba muy malas decisiones. Terrible, terrible, ¿no? Al final acabó muy mal, él y su familia, del zar. Bueno, pero en este caso, acá está Japón y la zona en disputa, Manchuria. Como te digo, ya antes Japón había derrotado a China para apoderarse justamente de la península de Corea. Muy bien, así es. Entonces, de esa manera, ¿no? Ahora, tenemos acá la batalla de Port Arthur. En la batalla de Port Arthur, los japoneses triunfan. Es ¿no?, un enfrentamiento terrestre, triunfo de Japón. Muy bien. Gobernaba todavía Japón el emperador Matsuhito. El emperador Matsuhito, importante, ¿no?, porque este emperador Matsuhito es el que había modernizado, ¿no?, occidentalizado Japón, ¿no?, en la llamada era Meiji. Así es. Y además Japón, entonces, Japón estaba, pues, ¿no?, en un ascenso, ¿no?, como potencia regional. Luego tenemos el combate de Tsushima, donde los japoneses pues hunden prácticamente los grandes barcos rusos, ¿no? Una vergüenza, en verdad, una vergüenza para un país supuestamente, ¿no?, de la gran categoría de Rusia, ser derrotada, repito, en todos los escenarios por el Japón. Muy bien, entonces Japón de esa manera se va también expandiendo, ¿eh? Mira, ve, sobre el norte de China, sobre Manchuria, y los japoneses incluso van a seguir esa expansión que al final los va a llevar a enfrentarse a los Estados Unidos, ¿no?, porque los japoneses querían tener poco a poco una mayor predominancia en el Océano Pacífico. Así es. Muy bien, entonces ahí está. Y vemos acá justamente los problemas, las consecuencias que va a tener para Rusia la derrota en esta guerra. Muy bien. Acá tenemos justamente, te lo presento, él es el zar Nicolás II, Romanov, su familia, ¿no? Ahí está su esposa, María Feodorovna, así se llamaba, María Feodorovna, sus 4 hijas y el príncipe Alexei, ¿no?, el famoso príncipe Alexei. Ahí está. Bueno, tenía mala fama ya el zar Nicolás, porque él había aceptado en su entorno familiar a este especie de santón llamado Rasputín. Este Rasputín, que era una persona despreciable, sucio, asqueroso, no se bañaba, no se lavaba, maloliente, prácticamente todos los días iba a los prostíbulos, y sin embargo Rasputín vivía en el palacio imperial. Rasputín había logrado ser aceptado dentro de la familia del zar porque Rasputín le caía bien, jugaba, algunos dicen que incluso lo hipnotizaba al príncipe Alexei. El príncipe Alexei padecía de hemofilia, el príncipe Alexei, o sea, cualquier herida, cualquier sangrado, pues se convertía en una hemorragia, donde incluso podía morir desangrado el niño. Entonces había que tener mucho cuidado con el príncipe Alexei.
Y Rasputín había logrado estabilizar la salud del príncipe. El niño se llevaba muy bien con Rasputín, como les repito. Y bueno, ¿no? Entonces el zar y su esposa estaban contentos, ¿no? De que su hijo esté sano, esté creciendo, aunque eso les cueste tener que soportar a Rasputín. Muy bien, como te digo, ¿no? La población despreciaba a este sujeto que era de una mala vida, borracho, ¿no? Yendo a los prostíbulos, un degenerado, ¿no? Y después cuando Rasputín ya comienza a tratar de inmiscuirse más en la política rusa, es donde lo terminan asesinando, ¿no? Pero eso será años después. Entonces la mala fama, ¿no? De Rasputín en la familia del zar. Bueno, debido a la derrota ante Japón, hay mucho malestar en Rusia. Hay una marcha, se convoca una marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno, supuestamente a entregarle una petición al zar, ¿no? Nicolás II, ¿no? Una petición. Entonces hay una marcha popular, la gente va, ¿no? Con dirección al Palacio Imperial. Lastimosamente, la guardia del zar malinterpreta esto. La guardia del zar piensa que esta gente viene con fines violentos y comienzan a disparar. Entonces hay un tiroteo y hay una masacre, ¿no? Ese es el famoso Domingo Sangriento. Es el famoso Domingo Sangriento. Ahí está, mira, ven, acá arribita, Domingo Sangriento, 22 de enero. Manifestación pacífica dirigida por el Pope. Pope significa algo así como una especie de cura de pueblo, ¿no? Un santón. Georgi Gapón, que fue salvajemente aplastada, ¿no? Ahí está entonces una masacre, el Domingo Sangriento. Acá lo vemos otra imagen. Pero justamente a raíz de esta masacre, ¿no? Innecesaria, ¿no? Porque como te digo, la marcha era pacífica, ¿no? Y la Guardia Imperial pues balea, ¿no? a los marchantes. A raíz de esto, el zar Nicolás II convoca una Duma, o sea, un parlamento, ¿no? Como dando a entender que, bueno, va a cambiar un poco su gobierno, va a tener un gesto democrático, ¿no? De tener un parlamento, ¿no? Una Duma. Aunque a la larga no duró mucho, ¿eh? Porque pasado un tiempo lo cierra la Duma, pero bueno, tuvo esa reacción, ¿no? El zar Nicolás II. Y justamente a raíz de esto, de esta experiencia de ser derrotado por Japón y de estos problemas internos, ¿no? Donde se le cuestiona el poder a Nicolás II, sus asesores del zar Nicolás II le dijeron claramente que evite que Rusia intervenga en un nuevo conflicto. Sus asesores fueron bien claros con Nicolás II. Mira, hemos hecho el ridículo ante Japón, que no es la gran cosa, ¿no? Frente al poderío de Rusia, se supone. Entonces, Rusia está mal, Rusia está muy mal económicamente y hay que evitar que Rusia intervenga en ningún conflicto. No puede intervenir en ningún conflicto, no podemos someternos a otra vergüenza. Le dijeron bien claro a Nicolás II, pero lastimosamente, como te digo, Nicolás II era un pésimo gobernante y parece que lo que le decían por una oreja le salía por la otra, porque justamente Nicolás II hace que Rusia participe en la Primera Guerra Mundial y ahí es donde estalla todo. Porque en plena Primera Guerra Mundial, por las derrotas que sufre Rusia, se produce la gran revolución rusa, donde incluso el zar Nicolás II y toda su familia van a ser asesinados. Pero conste que le avisaron, conste que le dijeron que no lleve a Rusia a un nuevo conflicto, pero terco, pues, ¿no? Así son los gobernantes cuando son torpes, cuando son tontos, ¿no? Y lástima, más que Nicolás II, porque él mismo buscó la muerte, sino por su familia, ¿no? Porque a todos ellos, incluyendo el príncipe, van a ser fusilados. Muy bien, entonces dejamos la Revolución Rusa de 1905. Ojo, ¿eh? Entonces, repito, muy bien, Arlene me escribe en el chat, profe, o sea, por entrar a la Primera Guerra Mundial, exacto. Pero lo más curioso es que, repito, que sus asesores, luego de la derrota ante Japón en 1905, claramente sus asesores le dijeron a Nicolás II, no hagas intervenir a Rusia en un nuevo conflicto, de ningún tipo, prácticamente mientras Nicolás II esté gobernando, ¿no? Porque era un pésimo gobernante. Pero la Primera Guerra Mundial fue muchos años después, ¿no? Pero bueno, igual, ¿no? Nicolás II lo hace partícipe y todo
todo se va al traste. Muy bien, seguimos porque estamos todavía con las revoluciones de inicio, ¿no? De inicio. Vamos ahora con la Revolución Mexicana. Órale, mano, ¿no? No te me pongas abusado. Te pongas abusado, oye. Perfecto. Vamos a ver entonces. La Revolución Mexicana, vamos a indicar una de las causas, quizá la principal, es la presencia en el poder de este presidente, don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobernó más de 20 años México. Muy bien. Se religió 7 veces. No, pues este ya es abusivo, ¿no? Imagínate si acá en el Perú nomás, cuando los gobernantes se religen 2 veces nomás, ya la población se harta. Hay un hastío, ¿verdad? Entonces se religen 2 veces, ya la gente... Este sujeto Porfirio Díaz bien abusivo, se religió 7 veces. No, pues qué malo. Uno se religió 7 veces y que no pase nada también, ya pues don Porfirio Díaz se pasó de conchudo, ¿no? Ahora, justamente en la 7ª reelección, en 1910, muy bien, sus opositores son los que convocan a la revolución, ¿no? Para poder sacarlo a Porfirio Díaz. Y el primero en convocar a la revolución es este señor, Francisco Madero. Francisco Madero. Él convoca a la revolución. Pero Francisco Madero hace un mal cálculo, porque cuando él convoca a la revolución, él pensaba que la revolución iba a durar, no sé, de repente un par de meses, y Francisco Madero pensaba también que en cuanto saliera del poder Porfirio Díaz, pues ya no, la revolución terminaría, y no fue así. Entonces Francisco Madero, él tenía su famoso plan Guadalupe. Su plan Guadalupe. En este caso, los líderes políticos, ¿no?, de la Revolución Mexicana, cada uno tenía su plan. Y así le decían a sus propósitos políticos, ¿no? Plan. Entonces, en el caso de Madero, era el plan San Luis de Potosí, perdón. Su plan era San Luis de Potosí, que era convocar nuevas elecciones. Logra su objetivo Francisco Madero. Porfirio Díaz se va, ¿no?, en el Pacto de Juárez, y se convocan a nuevas elecciones. Pero Francisco Madero, al convocar la revolución, aparece un montón de gente en escena que él ya no va a poder controlar. Aparece un montón de líderes que buscaban justamente una revolución más radical que él. Por ejemplo, los hermanos Flores Magón, estaba también el revolucionario Pascual del sur de México, Pancho Villa, que bueno, Pancho Villa más que revolucionario era un ladrón, Emiliano Zapata, y Francisco Madero no va a poder controlar la revolución. Incluso durante el proceso revolucionario, Francisco Madero fue asesinado. Justamente quien lo asesina es... bueno, acá está, mira, ve. Estos son los líderes populares, ¿no? Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellos. Justamente, Pancho Villa era un ladrón, bueno, el ladrón bueno, ¿no? Siempre le dicen, pero en realidad no, era un ratero, era Pancho Villa, ¿no? Le caía bien a la gente, ¿no? Porque él supuestamente era como una especie de Robin Hood, ¿no? Entre comillas, le quitaba a los ricos para darle a los pobres, pero bueno. Emiliano Zapata, él era del sur, acá, y Emiliano Zapata reclamaba tierras. Emiliano Zapata tenía su plan Ayala. Y el plan Ayala era la reforma agraria, o sea, quitarle tierras a los hacendados, ¿no?, y dársela a los campesinos, ¿no? Entonces, en el caso de Emiliano Zapata sí era bien claro. Y es más, debido a Emiliano Zapata, la Revolución Mexicana se le llama agrarista, ¿no? O sea, un énfasis en lo agrario, pues, ¿no?, las tierras, ¿no? Así es. En cambio, Pancho Villa no. Pancho Villa simplemente, entre comillas, ¿no?, robaba a los ricos para darse a los pobres, ¿no? Pero en realidad, bueno, era un ladrón. Eran populares, sí, bastante populares ambos. Luego tenemos por acá, ahí está la gente, ¿no? Con sus carabinas, ¿no? Ahí estaban cantaban las famosas rancheras, ¿no? Carabina 30-30, la Adelita, la cucaracha, ¿no? La cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta marihuana para fumar. Esa era la versión que ellos cantaban, ¿eh? No, una patita para acá, no, le falta marihuana para fumar.
Era una cucaracha fumona, droga. Muy bien, es así. Esa es la versión original de la cucaracha que cantaban en la revolución. Victoriano Huerta, con apoyo de Estados Unidos, toma el poder en México, pero finalmente ya la revolución se estabiliza con Victoriano Carranza. Justamente Victoriano Carranza era el que da el plan Guadalupe. Él es el del plan Guadalupe, porque Francisco Madero era el plan San Luis de Potosí. Y el plan Guadalupe era estabilizar la revolución y dar una nueva constitución, que ahí termina la Revolución Mexicana, ¿no? Justamente lo vemos acá, la Constitución de Querétaro. Esta Constitución de Querétaro es muy importante, porque es la primera constitución que toma en cuenta derechos sociales, ¿no? Los famosos derechos de segunda generación, ¿no? Que en el caso del curso de cívica hemos hablado varias veces, porque recuerda que los derechos de primera generación son de la Revolución Francesa, que son derechos individuales. En cambio, en esta Constitución de Querétaro se plasman ya por primera vez, ¿no? En una constitución, en una carta magna, derechos de segunda generación, ¿no? Derecho, por ejemplo, al trabajo, derecho a las comunidades, ¿no? Las comunidades campesinas, derecho a sus tierras, derecho a la salud, muy bien también. Entonces es muy importante por eso la Constitución de Querétaro, ¿no? Es la primera constitución en el mundo que toma en cuenta derechos sociales de segunda generación, ¿no? De ahí vendrá la Constitución de Weimar, de ahí incluso hay una constitución peruana, la de Leguía, que también, ¿no? Un poco copiando, ¿no? Lo de esta Constitución de Querétaro, toma en cuenta también en el Perú derechos de segunda generación. Muy bien, entonces ahí está la Revolución Mexicana. Órale, mano. Muy bien. Vamos ahora con China, ¿no? El país enfermo del Asia, ¿no? El país enfermo del Asia. China, un país enorme, grande, pero extremadamente débil, ¿no? Ahí está, mira, ven. China siempre ha sido un país muy poblado además, pero muy desordenado a fines del siglo XIX. Este es el último emperador chino, ¿no? Un niñito, Puyi Huangtong, muy bien. Este niñito, el último emperador chino, hay un movimiento nacionalista para, bueno, tratar de que China encuentre un mejor gobierno, ¿no? Debido a su debilidad, debido al desorden. Y esta revolución nacionalista china, dirigida por el doctor Sun Yat-sen, ahí está, mira, ven, el doctor Sun Yat-sen, perfecto, ahí lo tienes. Bueno, lo sacan del poder al niñito, tenía 12 años, ¿no? Lo sacan del Palacio Imperial, ¿no? Del Palacio Imperial. Así es, al niñito Puyi, ¿no? Dice que cuando le encuentran estaba durmiendo con 2 chicas, ¿no? Porque así los emperadores chinos tenían su harem, ¿no? Imagínate, ¿no? 12 añitos con 2 chicas, este bandido. Lo sacan a Puyi y se establece la República China. La República China, ¿no? El último emperador chino, ya está. Se acaba el imperio chino y el doctor Sun Yat-sen establece la república. Él tenía su partido político, ¿no? El Kuomintang. El Kuomintang. No Kuomintang, ¿eh? Ese es el plato que es muy rico además, ¿no? No, este es el Kuomintang. Muy bien. Bueno, luego de Sun Yat-sen, ahí está la bandera de China, de la República China, ¿no? De ahí la fueron modificando, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? La bandera de la República Nacionalista China, o de las 5 razas bajo una unión, ¿no? Las 5 razas bajo una unión, la bandera china. Y luego de Sun Yat-sen asume el mando el general Yuan Shikai, ¿no? Yuan Shikai. Pero Yuan Shikai, como todo militar ambicioso, ¿no? Él intentó volver otra vez al imperio, no lo logró, lo cual nos demuestra que, bueno, China sigue igual de desordenada, ¿no? Y seguirá igual de desordenada hasta la revolución comunista, ¿no? Pero eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces revolución nacionalista china, se acaba el imperio y se entran a la república, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces, y ahora sí entramos quizá al tema principal, muy bien, que es la Primera Guerra Mundial. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿no? Vamos a ver. La Primera Guerra Mundial tiene varios nombres,
le dicen la guerra del 14, ¿no? Porque empezó ahí en 1914. Le dicen la Gran Guerra, le dicen la Gran Guerra también. Bueno, ya está listo, Gran Guerra. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces acá. Tenemos a continuación, muy bien, ahí está la Primera Guerra Mundial, claro que sí, llamada la Gran Guerra, como te decía, 1914-1918. Dejó aproximadamente 15 millones de muertos. 15 millones de muertos, que para ese momento era el conflicto que más muertos había dejado en la humanidad. ¿Por qué tanto? En 4 años, casi 4 millones de muertos por año, ¿no? Bueno, es que se habían desarrollado muchas armas novedosas, ¿ya? Recuerda que se estaba todavía en la segunda revolución industrial y se habían elaborado, por ejemplo, armas como los revólveres, ametralladoras, minas personales, cañones de gran alcance. Y es más, durante el desarrollo, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se comenzaron a utilizar tanques, armas químicas, o sea, mucho armamento muy desarrollado que pues va a matar muchísima gente, ¿no? Por eso es que se habla de 15 millones de muertos y cerca de 5 millones de heridos, ¿no? Personas lisiadas, gente traumada, ¿no? Entonces, sí, terrible, terrible, terrible. Primer gran conflicto entre potencias industrializadas, claro, porque recuerda que se estaba viviendo todavía la segunda revolución industrial. Ahí está, contexto, imperialismo, paz armada. El tiempo anterior a la Primera Guerra Mundial se llama así, paz armada. Un término medio contradictorio, ¿no? Profe, ¿cómo va a ser una paz armada? Lo que pasa es que se vivían los inventos de la segunda revolución industrial, ¿no? La gente iba al cine, el fonógrafo, que era una especie de radio, los rascacielos, los grandes edificios, ascensores, los autos, ¿no?, los primeros aeroplanos. Entonces la gente pensaba que con este desarrollo, ¿no?, tecnológico de su época, pues caramba, ¿no? No tenía por qué haber guerras, ¿no? Caramba, ¿no? La vida nocturna, ¿no?, porque ya habían ciudades con bastante iluminación eléctrica. Entonces la gente se divertía, la pasaba muy bien. Pero justamente esta aparente paz, ¿no?, este aparente, ¿no?, desarrollo tecnológico, ¿no?, esta vida tan bonita, también estaba en paralelo con que los países tenían pues ambiciones imperialistas, ¿no? ¿Qué significa ambiciones imperialistas? Que los países industrializados buscaban, por ejemplo, materias primas, nuevos mercados. Y muchas de las potencias imperialistas estaban dispuestas a una guerra con tal de ampliar sus colonias, sus mercados, sus zonas para obtener materias primas. Entonces, por eso se llama paz armada. Recuerda que también se está inventando armamento muy, muy dañino. Entonces, por un lado, estaba el disfrute, ¿no?, de los inventos sociales, qué bonito, pero por otro lado, había una carrera armamentista. Por eso se llama paz armada, ¿no? Y al final, bueno, se da el conflicto, en este caso la Primera Guerra Mundial. Y los últimos años de la paz armada, ¿no?, o sea, lo que vendría a ser los primeros años del siglo XX, se llama así, la Belle Époque, o sea, la bella época. La bella época, ¿no? Como te digo, ascensores, rascacielos, edificios, autos, cine, qué bonito, ¿no? Fonógrafo, espectacular. La bella época, fiestas, ya está. Pero por otro lado, una carrera armamentística cada vez más evidente. Como decían, ¿no?, Europa baila encima de un volcán, ¿no? Alguien lanzó esa frase para definir la bella época, ¿no? Europa baila encima de un volcán a punto de estallar. Y estalló. Características novedosas de la Primera Guerra Mundial. Dice, la Gran Guerra comprometió un número nunca antes visto de efectivos. Claro, ejércitos muy numerosos. Uso de nuevas tecnologías. Mejoraban las comunicaciones por los ferrocarriles, el fonógrafo, la radiofonía. Nuevos tipos de armas, ametralladoras, gases tóxicos, tanques. Sí, se experimentan los primeros tanques en la Primera Guerra Mundial. Lanzallamas, aviones.
trincheras. Ataque a puntos estratégicos en ciudades. Incluso comienzan a utilizarse también los aeroplanos. Comienzan poco a poco a utilizarse los aeroplanos, ¿no? Ahí destaca, por ejemplo, en Alemania el famoso Barón Rojo. Famoso Barón Rojo. Ahí está, ¿ves? Ahí están los aeroplanos, los primeros tanques. Muy bien. Los británicos comenzaron a diseñar los primeros tanques. Ametralladoras, submarinos, ¿no? Todos estos elementos que hacían más mortíferas las guerras. Antecedentes y causas, ¿no? Claro, tenemos acá Alemania, ¿no? Que ahorita vamos a ver que Alemania formó la Triple Alianza. El crecimiento industrial, ¿no? El imperialismo, buscar nuevas zonas de expansión, ambición por obtener más colonias, por supuesto, y la situación en los Balcanes, porque ahí es donde comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta es Europa, antes de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, acá debemos indicar lo siguiente, ¿no? Justamente acerca de las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a indicar acá lo siguiente, mira. Vamos a indicar acá lo siguiente. Ya, a ver. Vamos ahorita a ver los grupos que se formaron. Aquí había una rivalidad bien fuerte. Una rivalidad entre Alemania, ¿no? Acá tenemos el Segundo Imperio Alemán. Al Segundo Imperio Alemán, por si acaso, también se le llama Segundo Reich. ¿Ya? Porque la palabra Reich significa imperio, ¿no? Y lo voy a colocar acá en el Reich igual imperio. Muy bien. Ahí lo coloco en el chat. Ok. Reich significa imperio. Entonces el Segundo Reich es el Segundo Imperio Alemán. Muy bien. Alemania tenía una gran rivalidad con Francia. ¿Por qué? Recordemos la sesión anterior que cuando Alemania se unifica, Alemania derrota a Francia y le quita dos provincias, Alsacia y Lorena. Las provincias de Alsacia y Lorena. Así es. Entonces los franceses quedaron pues humillados, con la sangre en el ojo, como se dice, y los franceses veían la manera de, bueno, de provocar una nueva guerra para recuperar Alsacia y Lorena, ¿no? Los franceses le llamaban Alsacia y Lorena las provincias cautivas, las provincias irredentas, le llamaban así, ¿no? Entonces Francia no dudó en entrar a la Primera Guerra Mundial porque, como repito, Francia buscaba un nuevo conflicto en su afán de tratar de recuperar Alsacia y Lorena. Por eso es que Alemania, el Segundo Reich, forma su grupo, la Triple Alianza, pensando justamente en una eventual guerra contra Francia otra vez, y Francia también forma su grupo, que es la Triple Entente, justamente porque Francia está animada y cada vez más a ir a una nueva guerra con Alemania para tratar de recuperar Alsacia y Lorena. Así es, ¿ya? Entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta. Ahora, pero también habían otras alianzas o asociaciones, ¿ah? Por ejemplo, Bélgica, mira acá está Bélgica, era protegida por el Reino Unido. O sea que si tú te metías con Bélgica, quien venía de inmediato a apoyar a Bélgica, a sacar cara por Bélgica, eran los británicos. O por ejemplo acá, mira, esta es la zona de los Balcanes. Esta zona va a ser terrible. En esta zona, por ejemplo, Serbia, que era un país relativamente nuevo, tenía como gran aliada a Rusia. Entonces, si tú agredías, te metías con Serbia, de inmediato venía Rusia. Rusia sacaba cara por Serbia. Entonces, habían esta especie de alianzas, ¿no? ¿Ya? Que van a complicar la situación para lo que fue, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces vamos avanzando. Ahí están los grupos militares, ¿ves? Acá lo vemos. Primero el grupo de Alemania, que es la Triple
Alianza, ¿qué es eso? ¿No? La triple alianza, ¿qué es eso? Profe, ¿cómo que alianza, profe? Con razón perdieron, ¿qué pasa? Mira, ve. La triple alianza es Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ese es el grupo de Alemania, ¿no? Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y luego vamos con el grupo de Francia, ¿no? Su enemiga de Alemania, ¿ve? Francia formó la triple entente. Entente cordiale, ¿no? Es Francia, el Reino Unido y Rusia. ¿Ya? ¿Por qué Francia se jala al Reino Unido? Porque el Reino Unido domina los mares. Recuerda que desde la época napoleónica los británicos dominan los mares y siguen dominando los mares del mundo. Entonces Francia llama al Reino Unido porque domina los mares. Y Francia llama a Rusia, ¿por qué? Porque si te das cuenta que de esa manera rodea a Alemania. Claro, los franceses decían, si eventualmente hay una guerra y Francia y Rusia atacan a Alemania, entonces ¿qué va a ocurrir? Que los franceses van a... No, un ratito, chicos. Un ratito. Entonces, ¿cuál era el negocio de Francia para tener en su grupo de la triple entente a Rusia? Como les decía, que eventualmente si hay una guerra, Francia y Rusia atacan a Alemania, ¿qué es lo que va a pasar? Alemania va a tener que dividir su ejército. Claro, entonces los franceses dicen, si Rusia ataca a Alemania, entonces Alemania va a tener que dividir a su ejército. Los franceses ya no nos vamos a enfrentar a todo el ejército alemán, solo la mitad, porque la otra mitad del ejército alemán va a tener que pelear con Rusia. Claro, ese era para Francia el negocio de que en la triple entente esté Rusia. Y tanto es así que Francia invertía bastante en Rusia. Le daba préstamos, motivaba que muchas empresas francesas inviertan en Rusia. O sea, para Francia era vital que Rusia esté en la triple entente por esta situación, de que al estar Rusia, Alemania partiría su ejército y entonces Francia solamente combatiría con la mitad del ejército alemán y ahí se tendría chance de ganar. Muy bien, entonces esos son los dos grupos. Como vemos aquí, ya en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial se fueron integrando otros países, ¿no? Por ejemplo, en la Triple Alianza le vamos a agregar, por ejemplo, a Bulgaria, al Imperio Otomano, o sea, Turquía, ¿no? Ellos se unen ya en pleno conflicto, ¿no? A la Triple Alianza. Acá lo vemos, ¿no? Mira, ve, esta es la Triple Alianza, ¿no? Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, Turquía, ¿no? Y en el caso de la Triple Entente, por ejemplo, un país que se va a agregar es Italia. Claro, obviamente nos va a llamar la atención, ¿no? Porque, profe, Italia no estaba al otro lado. Italia no estaba con Alemania en la Triple Alianza. Claro, estaba a tiempo pasado, porque cuando se inicia el conflicto, los italianos vivos se declaran neutral y luego los italianos negocian su paz al otro lado, ¿no? Y finalmente los italianos migran a la Triple Entente. Y ahí vamos a ver después por qué. Tenemos los jefes de gobierno. Tenemos acá los jefes de gobierno, para que los conozcas, ¿no? A ver, ¿quiénes son los que llevan a cabo, pues, ¿no?, esta Primera Guerra Mundial? En primer lugar, Arley me pregunta en el chat, profe, ¿Estados Unidos por qué entra? Bueno, Estados Unidos entra básicamente por la guerra submarina que hace Alemania ya en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Además, porque Estados Unidos apoyaba económicamente a Francia y al Reino Unido, incluso lo apoyaba militarmente. Por eso es que, llegado un momento, Estados Unidos decide entrar a favor de la entente de Francia y del Reino Unido, ¿no? Así es, tenía bastantes vínculos económicos Estados Unidos con el Reino Unido y con Francia. Muy bien, entonces vamos a ver, mira, acá están los jefes de gobierno. Este es el Kaiser.
¿no? Emperador alemán, Guillermo II Hohenzollern, del Segundo Reich, ¿verdad? ¿Qué significaba Reich? ¿Te acuerdas qué significaba Reich? Ahí en el chat está, ¿no? Imperio, ¿no? Segundo Imperio Alemán. Profe, ¿cómo dijo? Kaiser. Kaiser significa emperador en Alemania. Kaiser igual emperador. ¿Ya? No vas a empezar. Profe, Kaiser, ¿no? Ese no es una marca de ropa interior. No, no, no. Kaiser es emperador alemán. Muy bien, por si acaso. Muy bien, entonces el Kaiser Guillermo II Hohenzollern. Luego tenemos en Austria-Hungría, ¿no? Al emperador Francisco José I. Ya, él tenía más de 80 años. Justamente en Austria-Hungría es donde comienzan los problemas que marcan el inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos por aquí el zar Nicolás II Romanov en Rusia. Ya te he dicho que este zar Nicolás II era un ensarte, ¿no? Era un ensarte porque era un pésimo gobernante, ¿no? Y mira que le habían dicho, no involucres a Rusia en una nueva guerra, y el zar Nicolás lo mete a Rusia ni más ni menos que la Primera Guerra Mundial. Voló, por eso es que ahí se dio la Revolución Rusa, ¿no? Acá abajito tenemos al primer ministro del Reino Unido, David Lloyd George. Él es el primer ministro británico. Tenemos en el caso de Francia al primer ministro Georges Clemenceau, ¿no? Al quien le decían el tigre, así como el tigre Gareca, era el tigre Clemenceau. Y en Italia tenemos al primer ministro Vittorio Orlando, ¿no? Y los italianos, que ya te he ditos que fueron bien vivos, porque inicialmente estaban en la Triple Alianza, en el grupo de Alemania, pero cuando empieza la guerra, se declaran neutrales los italianos y luego negocian su pase y se fueron al otro lado, a la Triple Entente. Así es. Muy bien, entonces vamos a ver. Ya tienes ahí a los gobernantes. El detonante es el asesinato del archiduque. Archiduque significa heredero al trono, Francisco Fernando. Así es. Muy bien. Entonces, claro que sí. A ver, vamos a ver entonces esta situación. Muy bien, vamos a ver esta situación. Bueno, tenemos acá lo siguiente, ¿no? El asesinato de Francisco Fernando. Ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos a Francisco Fernando, ¿no? Creo que por acá. Bueno. Ahí está, ¿no? Ya, mira. El asunto es el siguiente, ¿no? Me parece que hay otra diapositiva. Ahí está. Muy bien. Este es el asesinato de Francisco Fernando. Muy bien. Lo que pasa es que el emperador de Austria-Hungría, que hemos visto, el abuelito Francisco José, ya pues estaba enfermo, ¿no? Entonces, y el emperador Francisco José tenía mala suerte porque sus familiares más cercanos habían muerto. A su esposa la fusilaron, a su hermano también lo fusilaron, de Francisco José. Su único hijo se cayó del caballo, se rompió el cuello, se murió. O sea, no tenía familiares Francisco José. Su único familiar cercano era su sobrino, Francisco Fernando, Franz Ferdinand. Él es Francisco Fernando Habsburgo, como sobrino heredero al trono de Austria-Hungría, archiduque. Archiduque. Muy bien. Así es. Ahora, claro que sí. Pero así es. Muy bien, entonces. Claro que sí. Entonces, el archiduque. Bueno,
¿Y qué es lo que pasa? Que a Francisco Fernando le habían comentado que habían dos provincias austriacas que los serbios ambicionaban, ¿no? Recuerda que los serbios tienen como gran aliado a Rusia, pero no. Entonces, así es. Le comentan eso, ¿no? Mira, Francisco Fernando, tú eres el heredero del trono, sobrino, ¿no?, del emperador Francisco José. Como heredero, archiduque, debes saber que las provincias de Bosnia y Herzegovina son ambicionadas por los serbios, ¿no? Entonces Francisco Fernando tiene una genial idea: ir a pasearse a Bosnia, a la capital de Bosnia, que es Sarajevo. Voy a pasear. Obviamente los policías austriacos le advierten, le dicen: mira, Francisco Fernando, eso es muy peligroso, porque si tú te paseas por Sarajevo, Bosnia, los serbios lo van a tomar como una provocación, ¿no?, porque ellos ambicionan esa provincia. Entonces hay que tener cuidado, porque incluso los serbios impulsan grupos terroristas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Francisco Fernando dice: no, yo voy a ir y vas a ver, yo no tengo miedo, y hay que demostrar que, ¿no?, Sarajevo, Bosnia, es austriaca, y yo voy. Y fue a pasearse, ¿no?, con su esposa, ¿no?, la señora Sofía, ¿no? Y ahí lo vemos justamente en su auto paseándose por las calles de Sarajevo, y sufre un primer atentado. Le arrojaron una pequeña bomba, estalló lejos, hirió a algunos policías. A los policías lo llevaron al hospital, y estando en el hospital, los policías austriacos le vuelven a decir: mira, Francisco Fernando, mira, han arrojado una bomba, y ahí nomás, por favor, no podemos arriesgarte. Pero Francisco Fernando era terco. No, yo voy a pasearme, yo no tengo miedo, vamos a demostrar, ¿no?, que somos valientes, yo voy a terminar mi paseo. Insiste en su paseo en Sarajevo. Y bueno, él y cuando continúan el paseo, el chofer, que estaba nervioso, toma el camino equivocado y resulta llegando a un lugar donde estaban los terroristas serbios, ¿no? Y uno de ellos, un muchachito, Gavrilo Princip, aquí está, él es Gavrilo Princip, es quien se acerca y dispara a Francisco Fernando y a su esposa, la señora Sofía. A los dos los mata, ¿no?, Gavrilo Princip. Entonces asesinaron al archiduque Francisco Fernando, magnicidio, ¿no?, el magnicidio de Sarajevo. Ahí fue donde lo mataron a Francisco Fernando. Obviamente a este muchacho lo arrestan, Gavrilo Princip, pertenecía a un grupo terrorista serbio, la Mano Negra, o llamado también Unión o Muerte. Muy bien, y bueno, va a ser condenado y todo, ¿no? Pero obviamente, y fue un escándalo internacional, ¿no? Han asesinado al heredero del trono, al sobrino Francisco Fernando en Sarajevo, el magnicidio, ¿no?, de Sarajevo y tanta cosa, ¿no? Así es. Bueno, entonces de inmediato los austriacos comienzan las investigaciones. Obviamente este muchacho Gavrilo Princip no está solo, y comienzan a tratar de detener a todos los implicados, ¿no?, en este magnicidio, ¿no? Así es. En el chat, Arlene me dice: profe, ¿por qué lo fusilaron? Creo que se refiere a la esposa, ¿no?, del emperador Francisco José y a su hermano. Fueron atentados terroristas. Sí, había muchos grupos terroristas que en este caso, bueno, asesinaron a miembros de la familia imperial. Entonces tanto la esposa de Francisco José, del emperador, ¿no?, su esposa le decían Sisi, como a su hermano, los mataron así, ¿no? Bueno, a su hermano lo matan en México, ¿no?, a su hermano Maximiliano, y su hijo mayor, que se cayó del caballo y se rompe el cuello, ¿no? Y bueno, y ahora su sobrino Francisco Fernando, Franz Ferdinand, asesinado en Sarajevo también por grupos terroristas. Bueno, entonces los austriacos detienen a Gavrilo Princip, ¿no?, grupo terrorista, ¿no?, Mano Negra, ¿no?, Muerte, y comienzan a investigar. Y obviamente los austriacos le piden apoyo a los serbios, ¿no?, porque estos terroristas son serbios. Entonces Austria le pide apoyo al gobierno de Serbia, y Serbia no se manifiesta. Serbia no dice nada. Qué raro, ¿no? Entonces ya iba a cumplirse un mes
del asesinato de Francisco Fernando. Él fue asesinado un 28 de junio de 1914 y ya se acercaba el 28 de julio, ¿no? Un mes. Faltando unos días, el gobierno de Austria le dice a los serbios: señores de Serbia, tienen 5 días para apoyarnos a detener a todos los implicados en el asesinato de Francisco Fernando. Todavía más teniendo en cuenta que los asesinos son serbios terroristas. Entonces Austria le da 5 días a Serbia para que colabore en las investigaciones. Si no lo hace Serbia, que se atenga a las consecuencias. ¿Qué significa atenerse a las consecuencias? Guerra. Pasan los 5 días, llega el 28 de julio de 1914. Como Serbia no se manifiesta, Austria le declara la guerra. Va uno. Austria le declara la guerra a Serbia. Pero hace un rato te dije, Serbia tiene su padrino, Serbia tiene, ¿no?, su protector. ¿Quién era su gran aliado de Serbia? ¿Te acuerdas? ¿Quién era el gran aliado de Serbia? Sí, te dije. ¿Quién era el gran aliado de Serbia? ¿Ah? Rusia. El gran aliado de Serbia es Rusia. Entonces Serbia de inmediato llama a Rusia. Austria dice: ¡ah! Serbia llama a Rusia. Pero aguanta. Austria, ¿a quién puede llamar? En la triple alianza, ¿Austria es aliada de quién? ¿Ah? En la triple alianza, ¿Austria es aliada de quién? ¿De quién es aliada Austria? De Alemania. Austria va a llamar a Alemania. Entonces ya la situación se va a complicar. La situación se va a complicar. Claro. Ahora mira, vamos a ver entonces, vamos a avanzar un poquito con esto. Vamos a empezar con la guerra. Mira, entonces Austria declara la guerra a Serbia. Ya está. Serbia llama a Rusia. El zar de Rusia, Nicolás II, recuerda que a Nicolás II le habían dicho que no haga participar a Rusia en ninguna guerra. Le habían dicho que Rusia no intervenga en ningún conflicto. Pero el zar Nicolás II, como era torpe, ¿no?, medio tonto, el zar Nicolás de Rusia dice: no, Rusia tiene que apoyar a Serbia. Y comienza a movilizar soldados. Sus asesores le dijeron: zar Nicolás II, no haga eso, no movilice soldados, no tente a la suerte, Rusia está mal, mire que antes Japón, un país chiquitito, nos ha hecho pasar vergüenza, por favor. Pero el zar Nicolás II dice: no, es que no puedo dejar abandonada a Serbia, vamos a movilizar soldados, ¿no? Y como te digo, si Serbia llama a Rusia, Austria llama a Alemania. Y Alemania, el Kaiser, ¿no?, Guillermo II, los alemanes se habían estado preparando para esta guerra desde 15 años antes. Y entonces, cuando Austria llama a Alemania, el Kaiser Guillermo II se emociona y el Kaiser declara la guerra a Rusia y declara la guerra a Francia, a los dos a la vez. Y bueno, ahí ya comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, claro, uno dice: profe, ¿pero por qué? Los alemanes, ¿qué? ¿No? ¿Por qué el Kaiser hace eso, no? Porque el Kaiser alemán Guillermo II declara la guerra a Rusia y a Francia a la vez, profe, ¿qué es esto? Lo que pasa es que los alemanes habían diseñado un plan para contrarrestar la estrategia de Francia. Yo te había comentado que los franceses buscaban que Rusia intervenga, ¿no?, para que los alemanes dividan su ejército. Y los alemanes se habían dado cuenta de eso. Los alemanes se habían dado cuenta que Francia quería que Rusia entre para que Alemania tenga que dividir su ejército. Los alemanes lo sabían. Pero justamente los alemanes habían preparado un plan para contrarrestar eso, que era el plan Schlieffen. El plan Schlieffen. Ese plan Schlieffen indicaba lo siguiente. El plan Schlieffen consideraba que el ejército alemán primero debía derrotar a Francia y luego pensar en Rusia. ¿Por qué? Porque los rusos, un país grande como lo es hasta ahora, pero en esa época los rusos, para movilizar su ejército, y ojo que los rusos podían movilizar hasta 1 millón de soldados, ¿eh? O sea, eran bravos, ya. Pero justamente los rusos, para poder movilizar tantos soldados, necesitaban por lo menos un mes.
O sea, los rusos para entrar en guerra necesitan un mes de preparación, para movilizar su gente, ¿no? Repartir las armas, qué sé yo, un mes. Y recién entran al conflicto de lleno los rusos, un mes necesitan. Entonces los alemanes, sabiendo eso, ¿no? Los alemanes decían, fácil, ¿qué indica el plan Schlieffen de los alemanes? Que en menos de un mes los alemanes invadan y derroten Francia, en menos de un mes, ¿no? O sea, en menos de un mes Alemania debe derrotar a Francia. Y derrotada Francia, ahora sí se puede pensar en Rusia. Aprovechar ese mes que Rusia se está preparando para derrotar a Francia. Y derrotada Francia, los alemanes ya pueden pensar tranquilamente en Rusia. Ese era el plan Schlieffen. Ahora, profe, pero derrotar a Francia en un mes, qué loco los alemanes, ¿ah? Es que el plan Schlieffen consideraba otro detalle, que los alemanes invadan Francia no por la frontera común, porque en la frontera entre Alemania y Francia hay un montón de soldados. El plan Schlieffen consideraba que los alemanes invadan Bélgica, que era un país neutral, y de Bélgica bajar a Francia. Así es. Y eso es lo que van a hacer. Los alemanes van a invadir Bélgica para luego ir a Francia. Pero así como, yo te dije, así como Serbia tenía su gran aliada, que era Rusia, Bélgica también tenía una gran aliada. Yo te dije, ¿quién era la protectora de Bélgica? ¿Quién iba a sacar cara por Bélgica si era atacada? ¿Te acuerdas? Exacto. Alessandro me dice, profe, Inglaterra, el Reino Unido, exacto. Y cuando los alemanes invaden Bélgica, el Reino Unido, ¡oye! ¡Guerra! Y cada vez más potencias en este conflicto, ¿no? Cada vez se extiende más la Primera Guerra Mundial, ¿ves? Muy bien, entonces vamos justamente con eso. Alessandro me dice, profe, o sea, tenían un mes para acabar con Francia. Exacto, eso decía el plan Schlieffen. Mientras que los rusos se van a demorar un mes para prepararse, ya ese mes tienes que aprovechar para liquidar a Francia. Y para tomarla por sorpresa, atácala por Bélgica. Y si atacabas Bélgica, el Reino Unido saltaba, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es una guerra mundial. Ya está. Entonces, ¿no? Estos europeos son la muerte, ¿eh? Guerra de movimientos. Ahí está, ¿ves? Frente occidental. El frente occidental es el frente entre Alemania y Francia, ¿no? Entre Alemania y Francia, el frente occidental. Y el frente oriental es entre Alemania y Rusia. Entonces, ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? El plan Schlieffen. Plan Schlieffen. Muy bien. Cruzan Bélgica. Ya. Fracasa el plan Schlieffen, pues. Fracasa el plan Schlieffen. Oh, profe, ¿por qué fracasa si parece bacán? Por Bélgica, pe, por ahí. Porque según el plan Schlieffen, los alemanes debían pasar por Bélgica en 2 días. O sea, solamente era cruzar Bélgica en 2 días y de inmediato atacar Francia. Pero no fue así, pues. Los alemanes invaden Bélgica y se demoraron, porque el ejército de Bélgica también algo se había preparado, ¿no? Según el plan Schlieffen, repito, los alemanes debían pasar en 2 días y no fue así. Se demoraron. Profe, ¿cuánto se demoraron? 2 semanas. No, pues fatal, pues. Entonces, ¿cómo se van a demorar 2 semanas en pasar Bélgica? Esas 2 semanas fue aprovechado por Francia para preparar una defensa. Y cuando los alemanes ya invaden Francia, ya no. Se produce la primera batalla de Marne y los franceses detienen el avance alemán. No pueden liquidar a Francia. Ese fue el error. Se demoraron mucho en Bélgica. 2 semanas fue demasiado. Es demasiado. Y los franceses entonces se preparan. Primera batalla de Marne, los franceses detienen el avance alemán. Y los franceses, desesperados para que los alemanes no intenten avanzar más, los franceses comenzaron a excavar y a preparar esas zanjas, las llamadas trincheras, donde la guerra más todavía se va a estancar. Ahí dice, ¿ves? Primera batalla de Marne. Ajá, franceses detienen el ejército alemán, franceses liderados por el general Joffre. La situación se estabiliza con los alemanes y franceses en sus respectivas trincheras. Ahí está, ¿ves? Acá está Alemania, pasar por Bélgica y atacar Francia, pero se demoraron más de la cuenta en Bélgica. Este es el general alemán Helmut von Moltke. Helmut von Moltke. El frente oriental es entre Alemania y Rusia.
Bueno, el frente oriental, que supuestamente iba a ser el más complicado, al contrario, fue el más fácil. Los alemanes derrotan en 2 batallas a los rusos. 2 batallas nomás, liquidados a los rusos. Pero así, contundentemente, ¿no? La batalla de Tannenberg y Lagos Masurianos. En Tannenberg los alemanes capturan como 100.000 prisioneros rusos. Y en Lagos Masurianos los alemanes capturan como 200.000 soldados rusos. Dice que los generales rusos se suicidaban al ver que era una vergüenza total. Ese ejército ruso, una vergüenza. Y le habían dicho, ¿eh? Le habían dicho al zar Nicolás II que no haga intervenir a Rusia en una guerra, pero así es los gobernantes cuando son tontos, cuando son imprudentes, como se dice, no estiran más la cuerda de lo que deben hacer y al final terminan lastimándose ellos mismos. Muy bien. Un gobernante debe ser prudente, no toda la vida tiene suerte, pero bueno, hay gente que no entiende, ¿no? Burros, ¿no? Algunos gobernantes. Bueno, y acaban mal, ¿eh? Acaban mal. Arlene me dice, profesor, ¿qué pasa, Arlene? Pregunta nomás. Muy bien, entonces acá está, mira, Tannenberg y Lagos Masurianos. Dime, te escucho, te escucho. Lo que pasa es que Rusia, cuando mataron a la familia del emperador San Nicolás, Ajá. hay un mito que dice que le dejaron a una princesa viva. Sí, Por- es un mito. Parece que no, parece que al final mataron a todas, ¿no? A Anastasia. Supuestamente Anastasia se escapó. O logró, quedó herida, ¿no? Y la salvaron. Pero no, parece que solamente es una especulación. Porque no, nunca se le encontró. Por ahí apareció una chica diciendo que ella era Anastasia, pero parece que tenía problemas mentales. Y no, nunca se comprobó que realmente ella fue. No, o mejor dicho, se demostró que no era ella, que no era la hija del zar. ¿No? Sí, el mito de Anastasia, ¿no? Pero lo mataron, pues. Al zar Nicolás II lo mataron. ¿Pero por qué lo mataron? Porque Rusia se debilita tremendamente por haber participado en esta Primera Guerra Mundial, que fue un fracaso total para ellos, ¿no? Vuelvo a repetirte que al zar Nicolás II le advirtieron, no hagas eso, pero terco pues el hombre. Entonces, ahí está. Destacan los generales alemanes Hindenburg y Ludendorff. Carla me escribe en el chat, profe, Anastasia Romanov. Claro, porque el zar Nicolás II era de la dinastía Romanov, ¿no? Su hija Anastasia Romanov. Muy bien. Ahí está. Tenemos acá a Joffre, justamente el general francés que logra detener el avance alemán. Ahí está, en la primera batalla de Marne, ¿no? Vemos otra vez cómo los alemanes cruzaron Bélgica, que debían hacerlo en teoría en 2 días y se demoraron 2 semanas, ¿no? Ahí fracasa el plan Schlieffen. Vemos acá abajo cómo este general francés Joffre, en estos taxis, llevó a los soldados franceses a la frontera para poder detener el avance alemán, ¿no? Así es, acá dice, ¿no? En los taxis de París llevaron tropas al frente de batalla. Esa es la primera batalla de Marne, ¿no? Y este es el frente oriental. Ahí vemos a los 2 generales alemanes, Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, que derrotan a los rusos, ¿no? Batalla de Tannenberg, Lagos Masurianos, y pues los rusos van a ser tremendamente humillados. No estaban preparados para ninguna guerra, pues, ¿no? Para nada. Ese es el frente oriental, ¿ves? Ahí está. Y luego, bueno, claro, esto nos muestra otra vez los grupos. Ahí está la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría, Italia. Ahora, cuando empieza el conflicto, Italia se declara neutral. Italia no se mete, ¿eh? Italia se declara neutral. Y luego negocia su pase y se pasa al otro bando. En el Tratado de Londres, Italia se pasa para el bando del Entente, ¿no? Y acá está la Triple Entente, Francia, el Reino Unido y Rusia, ¿no? Claro, ya iniciada la guerra, a la Triple Alianza se le suma Bulgaria. Bueno, ya no es Triple Alianza, ¿no? Porque Italia no participó. Se le empieza a llamar Dúplice Alianza o
potencias centrales, también se les llama, ¿no? Como Italia no llega a participar a favor de ellos, se les empieza a llamar las potencias centrales. Alemania, Austria-Hungría, se les suma Bulgaria y los turcos otomanos. Ahí está. La guerra de posiciones es la guerra de trincheras, que es el momento más difícil, ¿eh? Porque en estas trincheras, como ves, ahí los soldados, tanto franceses como alemanes, ahí estaban todo el día, todo el tiempo. Ahí comían, ahí dormían, ahí hacían sus necesidades. Ahí hacían sus necesidades, en esa misma trinchera. Se llenaban de piojos, de pulgas, de garrapatas, de cucarachas. Era terrible para ellos. Cuando llovía, eso se volvió un desagüe. Y ahí tenían que estar ellos. Defendiendo, bueno, defendiendo ahí, haciendo la defensa para que no pase el enemigo. No, terrible, terrible. Y a esta guerra de posiciones o de trincheras corresponden las batallas más sangrientas. Frente occidental, claro que sí, ahí está. Mira la cantidad de casquetes de cañón, ¿no? Impresionante. La batalla más sangrienta fue la batalla del Somme. La llamada batalla del Somme. Esa es la batalla más sangrienta. Más de 500.000 de soldados muertos. La batalla del Somme. Esa es la más sangrienta, que fue una ofensiva del Entente, fracasada. Hay otra batalla, también más o menos por ahí, que es la batalla de Verdún. En la batalla de Verdún es un fracaso alemán, donde destaca el francés Henri Pétain, que dijo, no pasarán. Está la batalla de Ypres. En la batalla de Ypres es la primera donde se utiliza armamentos químicos. Los alemanes comienzan a utilizar armamentos químicos, lo que es gas con cloro, gas mostaza, gas pimienta. Muy bien, comienzan a utilizar armas químicas en la batalla de Ypres. Y en la segunda batalla del Somme, muy bien, que ya no fue tan sangrienta, pero en la segunda batalla del Somme los británicos comienzan a utilizar tanques. Pero los primeros tanques eran pues muy rudimentarios, ¿no? Los primeros tanques parecían así combis acorazadas, ¿no? Pero bueno, a nada, comienzan a utilizarse, ¿no? Ahí está, ¿ves? La guerra de trincheras. Esta es la batalla de Verdún, que es un fracaso alemán. Recuerda, te lo acabo de decir, la más sangrienta fue la batalla del Somme. La batalla del Somme fue la más sangrienta, ¿no? Luego está la batalla de Verdún, claro, en las trincheras. Estos son los primeros tanques. Estos son los primeros tanques en la segunda batalla del Somme. Los británicos comenzaron el uso de los tanques. Ametralladoras. Ahí está, esta es la primera batalla del Somme, pues la más sangrienta, ¿no? Y en la segunda batalla del Somme, la utilización de tanques. Así es. Y bueno, entonces ahí lo tenemos. Perfecto. Comienza la guerra submarina. Comienza la guerra submarina. Lo que pasa es que los alemanes, el Kaiser Guillermo II, quería que rápidamente termine ya la Primera Guerra Mundial, porque hay un detalle. ¿Tú te acuerdas? Te lo he mencionado varias veces. ¿Qué país dominaba los mares? ¿Qué país tenía el dominio marítimo? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué país tiene el dominio marítimo? ¿Estados Unidos? No, acuérdate, en Europa, ¿qué país dominaba los mares? El Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Por eso te dije que a Francia le interesaba que en la Triple Entente esté el Reino Unido. Entonces, como los británicos dominan los mares, los británicos traían gente de sus colonias, compraban armas a los Estados Unidos, mientras que Alemania no podía hacer eso, ¿no? Alemania prácticamente está encerrada en el continente. Los alemanes forzaron un combate con los británicos, el combate de Jutlandia, un combate marítimo, pero que fue un empate, pero como todo empate favorece al que está en el lado ganador, que es el Reino Unido. O sea, el Reino Unido mantuvo su dominio del mar. Entonces el Kaiser Guillermo II ordena la famosa guerra submarina sin restricciones. El Kaiser ordena a los submarinos alemanes hundir cualquier barco
que se acerque a Francia o al Reino Unido, cualquier barco. Guerra submarina sin restricciones. Y esto va a traer problemas, porque de una u otra manera va a terminar implicando a más países en esta guerra. Muy bien. Entonces, ahí está. Guerra submarina sin restricciones. Los alemanes hunden un barco inglés llamado Lusitania, pero donde habían más de 1.200 pasajeros norteamericanos. O sea, sin querer, los alemanes masacraron a más de 1.000 estadounidenses por hundir ese barco británico Lusitania. Muy bien, así es. Entonces, a raíz del hundimiento de Lusitania y la muerte de más de 1.000 norteamericanos, es que Estados Unidos decide entrar a la Primera Guerra Mundial. Muy bien, claro que sí. Entonces la guerra submarina complicaba más a la larga a los alemanes. Otro más, ¿no? Justamente acá, mira, ve, nos ponen, ahí está el presidente norteamericano Thomas Wilson, que declara la guerra a Alemania. Estados Unidos entra a apoyar al Entente, ¿no? El pretexto es pues el hundimiento de Lusitania, barco británico, pero que murieron muchos pasajeros norteamericanos. Ahí está. También se dice que los estadounidenses entran a la Primera Guerra tomando como pretexto el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann es un telegrama de los alemanes pidiéndole a México que ataque el sur de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente México no va a hacer eso, pues, ¿no? Pero bueno, entonces el telegrama Zimmermann, los alemanes pidiendo a los mexicanos que ataquen Estados Unidos, se dice que también fue un pretexto de Estados Unidos para entrar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en esa guerra submarina también los submarinos alemanes hundieron un barco peruano. Los submarinos alemanes hundieron un barco peruano, el barco Lorton. El barco Lorton. Y a raíz de eso, el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania, con el Segundo Reich. No declaramos la guerra, porque ¿qué vamos a declarar la guerra si dos barcos alemanes vienen acá y nos conquistan? Pero sí rompemos relaciones con Alemania porque nos hundieron este barco Lorton. Vamos entonces con la Segunda Guerra de Movimientos. Muy bien, ya este es el fin de la Primera Guerra Mundial. Lo que tenemos que citar es que en esta Segunda Guerra de Movimientos, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Debido a los problemas sociales fuertes, se había dado la Revolución Rusa, muy bien, y los comunistas bolcheviques con el famoso Lenin habían tomado el poder en Rusia. Y precisamente Lenin decide retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ahí está, Segunda Guerra de Movimientos, Rusia se retira, ahí está el famoso Lenin, que firma el famoso tratado Brest-Litovsk. ¿Por qué es famoso este tratado Brest-Litovsk? Rusia se va, pero recuerda que Rusia estaba perdiendo. Entonces, cuando se firma el tratado de paz Brest-Litovsk, los alemanes le exigen a Rusia que cedan territorio. Y Lenin, este comunista bolchevique, estaba tan desesperado en retirar a Rusia de la guerra que acepta, y Rusia cede un montón de territorio en los cuales van a nacer nuevos países. Y lo vemos acá, mira, ve. ¿Qué países van a aparecer cuando Rusia firma el tratado Brest-Litovsk? Mira, aparece Finlandia, aparecen los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, reaparece Polonia, y aparece Ucrania. Ahí está el famoso Ucrania. Profe, el de ahorita la guerra. Exacto. Surgen estos países porque Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial firmando el tratado Brest-Litovsk y por imposición de Alemania, porque Alemania le dice a Rusia: ¿te quieres largar? Pues te he pegado, ¿ah? Y te voy a volver a pegar. No, ya me voy, ya. Entonces cede territorio, te voy a pegar. A los rusos, Lenin quería retirarse de que Rusia se vaya de la Primera Guerra Mundial. Ya también. Y los rusos ceden, y te repito, de los territorios que Rusia cede, aparece Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia y Ucrania. Así es, muy bien. Por eso es que
Entonces, si te das cuenta, Ucrania surge como una exigencia de Alemania para que Rusia se pueda retirar de la Primera Guerra Mundial. Y siempre ha habido esta relación de Ucrania con Alemania, porque entonces Ucrania nace a la vida independiente por una exigencia de Alemania, que le está pidiendo a Rusia que ceda ese territorio, ¿entiendes? Hoy en día, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿verdad? Vladimir Putin, ¿cómo insulta a los ucranianos? Les dice nazis. Putin le dice ucranianos malditos, nazis, alemanes, así, los acusa de alemanes, los acusa de nazis. ¿Por qué? Porque Ucrania siempre ha sido aliada de Alemania, porque Ucrania le debe su vida como país independiente a la exigencia de Alemania para que Rusia se vaya de la Primera Guerra cediendo territorio donde aparecen varios países, incluyendo Ucrania. Así es, entonces así es la situación. Arlene me escribe en el chat, profe, esos países por ello que ahora se están dando la guerra. Sí, pues, bueno, tú sabes que a los europeos les vacila las guerras. A mí me llamaba la atención más bien que estén tanto tiempo en paz. Algunas personas me decían, no, ya Europa no va a haber guerras, ya han aprendido las guerras mundiales, ya han aprendido. Así me dicen. Y ahorita están en guerra. Y es más, esa guerra parece que se va a complicar. ¿Eh? Parece que va a degenerar esa guerra, como tantos conflictos que han tenido esta gente. A los europeos les gusta meterse balas, esa es su vida, déjalos, o sea, si son felices, ¿tú qué te metes? Déjalos, pues, toda su historia ha sido así, ¿qué novedad? Toda es una guerra más, una de las tantas guerras, déjalos, pues, les gusta meterse balas, y pues su vida. Pues. Bueno, entonces, y los alemanes se emocionan porque Rusia se va, y los alemanes llevan todo su ejército del frente oriental, que ya no existe porque Rusia ya se fue, todo su ejército del frente oriental al frente occidental. Sí, los alemanes se emocionan, decían, ahora sí la hacemos, decían los alemanes, pero muy tarde, porque los estadounidenses llevaron un montón de armas para apoyar a Inglaterra y Francia, y los estadounidenses llevaron 1.200.000 soldados, una barbaridad. ¿Sí? Los estadounidenses llevaron 1.200.000 soldados para apoyar a Francia y al Reino Unido, y ahí es donde Francia y el Reino Unido van a ganar, ¿no? Justamente tenemos acá la segunda batalla de Marne, esa fue la que decidió todo. Muy bien. Arlene me escribe, pero profe, hablan de una mina que está dando un golpe mundial. ¿Una mina? Golpe mundial, una mina. Ahí sí, voy a averiguar Arlene, una mina. No, vamos a averiguar, vamos a averiguar. Bueno, entonces acá está la segunda batalla de Marne, triunfo definitivo del Reino Unido y de Francia, y Alemania pues firma su rendición, que va a ser el armisticio de Compiègne, ¿no? Ahí está. El Kaiser Guillermo II abdicó, o sea, renunció 2 días antes. Muy bien. Y Alemania se va a rendir. Armisticio de Compiègne. Ahora es bien curioso, ¿no? Es bien curioso porque, caramba, ¿no? Los alemanes aceptan la rendición porque Alemania se estaba esforzando bastante. Mira, el Kaiser, ¿no? Guillermo II ordenó incluso que los obreros vayan al frente de batalla, ¿no? En Alemania. Los obreros también tienen que ir a defender la patria, decía el Kaiser Guillermo II. Y entonces, si los obreros se van al frente de batalla, ¿quién va a estar en las fábricas, ¿no? Haciendo las armas, haciendo todas esas cosas? Y se dio un decreto obligando a las mujeres alemanas a ir a las fábricas. Las mujeres alemanas a ir a las fábricas. Y eso es muy interesante, porque entonces las mujeres se convirtieron en obreras. Muchas de ellas, incluso terminando la Primera Guerra Mundial, van a seguir trabajando en las fábricas. Aparece un gran grupo de mujeres obreras, y eso les va a dar a ellas independencia económica. Van a tener su dinero, van a tener, pues, ya no van a depender de sus maridos, de sus esposos. Es más, eso alienta mucho al movimiento feminista, ¿no? Alienta bastante al movimiento feminista, porque demuestra que las mujeres pueden trabajar igual que los hombres. En las fábricas pueden ganar su plata, no tienen necesariamente por qué tener una pareja y depender de ella, ¿no? Pueden tener independencia económica. Muy importante. Eso pasó en Alemania.
Bueno, entonces Alemania se rinde y viene la firma de los tratados de paz. Muy bien. Se va a firmar el Tratado de Versalles en base a los 14 puntos del presidente norteamericano Wilson. Ahí está, Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el más importante y donde se le echa la culpa de todo a los alemanes. Los alemanes son los únicos culpables. Y Alemania, pobre Alemania. Alemania en el Tratado de Versalles, Alemania pierde sus colonias, devuelve Alsacia y Lorena a Francia, es desmilitarizada Alemania, la obligan a pagar una indemnización de guerra. La misma Alemania va a ser dividida en dos, sí, la dividen en dos para que Polonia tenga una salida al mar. Por 15 años las minas de carbón de Alemania van a pasar a Francia, por 15 años, para que Francia obtenga bastante carbón a costa de los alemanes como una forma de pago por empezar la guerra. Entonces, únicos culpables de la guerra, los alemanes. Y bueno, esto va a causar bastante malestar en Alemania, ¿no? Los alemanes le llamaron al Tratado de Versalles el Diktat, la imposición, el Diktat. Y del resentimiento alemán van a aprovechar varios políticos, como Adolf Hitler, para repotenciar a Alemania. Siempre por ahí hacen la pregunta, ¿no? Profe, ¿cómo es posible que Alemania haya perdido una guerra mundial y Hitler al poco tiempo vuelva a hacer de Alemania una potencia? Por un detalle que de repente por ahí te has dado cuenta. Hay un detalle, que las principales batallas, o casi todas las batallas, que fueron terribles, ¿no? Empezando por la batalla del Somme, que fue la más sangrienta, pero casi todas las batallas de la Primera Guerra Mundial no fueron en territorio alemán. No. Las principales batallas sangrientas fueron en el norte de Francia, porque Alemania invadió Francia, o en Bélgica. Y las batallas en el frente oriental fueron en territorio ruso, porque Alemania invadió Rusia. Entonces las grandes batallas no fueron en territorio alemán. O sea, el territorio alemán está intacto. La infraestructura alemana está intacta. La fábrica, las carreteras, todo está intacto, tío. No ha caído ni una balita. Lo único que necesitaba Alemania era un reimpulso económico, un reordenamiento, y eso es lo que Hitler logró. Por eso es que Alemania volvió a ser una potencia y volvió a desafiar al mundo en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Luego tenemos el Tratado de Saint-Germain con Austria. Austria-Hungría va a ser dividida. Tratado de Trianon con Hungría. Tratado de Neuilly, muy bien, con Bulgaria. Y Tratado de Sèvres con Turquía, ¿no? Que son los aliados de Alemania. Así es. Ahí está. Tratado de Versalles, muy bien, que culpa prácticamente de todo a los alemanes. Muy bien, ahí tenemos a Georges Clemenceau, el tigre. Clemenceau de Francia, David Lloyd George del Reino Unido y Vittorio Orlando, Italia. Así es. Muy bien. Consecuencias de la guerra: pérdida de vidas, entre 11 millones a 15 millones de muertos, mutilados, más de 20 millones de personas quedaron pues mutiladas, ¿no? Sin brazos, piernas, o locos, sí, quedó un montón de locos. Transformaciones sociales, como te había comentado, las mujeres se incorporan al mercado laboral. Esto empezó en Alemania. Los obreros al frente de batalla y las mujeres a las fábricas. Les va a dar independencia económica. Modificaciones territoriales de lo que había sido Austro-Hungría, ¿no? Es despedazado ese imperio, por un lado Austria, por otro lado Hungría, aparece Yugoslavia, Checoslovaquia. El Imperio Otomano también fue despedazado, y ahí aparece Jordania, Irak, Siria, Líbano. Desastre económico definitivamente, un desastre económico. Los grandes ganadores fueron Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón, toda Europa se fue al diablo, incluso los países que ganaron, como el Reino Unido y Francia, quedaron devastados. Los grandes ganadores fueron Estados Unidos y Japón. Ahí está. Cayeron las dinastías. Cayó la dinastía Hohenzollern en Alemania, Habsburgo en Austria y Romanov en Rusia. Ahí está. Muy bien, entonces
Acá vemos más consecuencias, vemos las modificaciones territoriales que te conté, ¿no? De los territorios que Rusia cede. Aparece Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Ucrania aparece y desapareció. Apareció, ¿cuánto? Un año, 2 años, y de ahí volvió a caer en manos de Rusia, convertida en la Unión Soviética. Aparece Checoslovaquia, Hungría, Austria, Yugoslavia, y mira, de lo que fue el Imperio Otomano, Turquía, Siria, Líbano, Irak, aparecen ahí. Nuevos países. Se crea la Liga o Sociedad de Naciones. Se crea la Liga o Sociedad de Naciones. Muy bien. Entonces, bueno, este es el resumen. Este es el resumen de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hemos estado viendo. Tratados de paz, el más importante, Versalles con Alemania, Saint-Germain con Austria, Trianon con Hungría, Sèvres con Turquía, Neuilly con Bulgaria. Ajá, nos ponen preguntitas. Alessandro dice, profe, hicieron un truco de magia con Ucrania. No, es que aparece, pero finalmente la Unión Soviética lo absorbe. Y en la Segunda Guerra Mundial vuelve a reaparecer Ucrania, siempre con apoyo alemán. Muy bien. Bien, vamos a ver entonces. Ahí está. Arley me dice, profe, una vez leí que por haber causado 2 veces la guerra mundial Alemania no puede tener ejército. No, sí tiene ejército. Sí tiene ejército. Pero claro, hoy en día, luego de haberse reunificado, ¿no? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial la dejan sin ejército, es cierto. Pero una vez que se reunifica ya vuelve a tener un ejército, ¿no? En los últimos años. Bien, vamos entonces a leer las preguntas, chicos, y pongan sus claves, ¿ya? Lean y pongan sus claves, por favor. Lean y pongan sus claves.
Ya chicos, a ver entonces vamos a solucionar. Uy. Ahí está chicos, se está viendo porque se fue un rato la conexión chicos, se fue un rato la conexión. Se está viendo ahí la... Ya, vamos a solucionar, a ver, vamos a solucionar. A ver, dice así. Un besito, dice Claudia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, dice. Pregunta 1. Consecuencia de la derrota rusa en su conflicto contra Japón. Consecuencia de la derrota rusa en su conflicto contra Japón, 1904-5. Fue, bueno, una consecuencia fue el malestar en Rusia. Recuerda que se hizo la marcha, ¿no? Esta marcha pacífica, ¿no? Al Palacio de Invierno, y la Guardia del Zar disparó, ¿no? Contra la gente. Eso va a ser el Domingo Sangriento. Y entonces eso aumenta las críticas al zar y convoca un parlamento, ¿no? Una Duma, ¿no? En un gesto democrático, que no duró mucho, ¿no? Pero bueno. Entonces en la 1 es besito, convocatoria a un parlamento o Duma. Muy bien, claro que sí. 1 besito. 1 beso. Siguiente, 2. A inicios del siglo XX, el Imperio Ruso y Japón se disputaron cruenta guerra el territorio de el norte de China, Manchuria. 2 agüita. 2 agüita. 3. Caracterizó la Revolución Mexicana. Agrarista, ¿verdad? Agrarista. Recuerda el Plan Ayala. El Plan Ayala de Emiliano Zapata. Muy bien, la tierra para quien la trabaja. 4. Gobernaba México a inicios de la Revolución. Porfirio Díaz. Justamente Porfirio Díaz se reeligió 7 veces y esa es la causa directa de la revolución. El hastío, ¿no? De ya tantos años de gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y Francisco Madero convoca a la revolución, solo que se le salió de las manos, ¿no? Porque aparecieron un montón de líderes en diferentes lugares de México. Muy bien, entonces ahí están las claves de la primera columna. 1 beso, 2 agüita, 3 beso, 4 agüita. Vamos con la segunda columna. Dice, a ver, la 5. La Revolución China de 1911, dirigida por el doctor Sun Yat-sen, llegó a evidenciar un carácter, bueno, lo sacaron, ¿no? Al último emperador, al niñito Puyi, y establecen la república, ¿no? Una república nacionalista, ¿no? Ese era más o menos el discurso, ¿no? Que manejaba el doctor Sun Yat-sen, ¿no? Y con su partido republicano, el llamado Kuomintang. 5 entonces casa. 5 casa. Ahí está. Vamos con la pregunta 6. Tras la proclamación de la República China y el gobierno de Sun Yat-sen, se proclamó nuevamente el imperio. Intentó restaurar el imperio, pero no lo logró el general Yuan Shikai. 6 dedos. 6 dedos. Siguiente, 7. El término paz armada de fines del siglo XIX se le puede relacionar a carrera armamentista en Europa, ¿no? 7 dedos. Se formaron los grupos también que se enfrentaron, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Y 8. Nacionalismo que ambicionaba las provincias de Bosnia y Herzegovina, Serbia. 8 casa. 8 casa. Muy bien, claro, los serbios ambicionaban las provincias austriacas de Bosnia y Herzegovina, y los serbios contaban con el apoyo de Rusia, ¿no? Entonces las claves de la segunda columna ahí están en el chat. Mira, ve, 5 casa, 6 dedos, 7 dedos y 8 casita. Muy bien. Mira, hay un segundo bloque. A ver, vamos a poner las claves en este segundo bloque. Ya, vamos a poner las claves. A
ver, pon las claves, por favor. Pon las claves, por favor.
A ver, chicos. Uy, otra vez. Pues, bien, chicos, vamos a poner entonces. Ahí está. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo las preguntitas, chicos? ¿Se está viendo las preguntitas? Ya, listo. Vamos a poner entonces, ¿ya? Porque se fue un poquito que se está yendo la conexión. Vamos a dar las claves. A ver, dice 9. Previo a la Gran Guerra se formaron alianzas militares. Aquella formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia se denominó Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ellos formaron la triple alianza, ¿sí o no? Sería 9 casa. 9 casa. Vamos a poner entonces por acá 9 casa. Siguiente, la 10. Ciudad en que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, ¿no? Por este grupo terrorista serbio La Mano Negra. Sarajevo, ¿no? El magnicidio de Sarajevo. 10 casa. 10 casita. Siguiente, 11. Países que formaron la triple entente cordiale. El Reino Unido, Francia y Rusia, ¿no? 11 dedo. 11 dedo. 11 dedo. Siguiente, 12. Durante el transcurso de la Gran Guerra, ¿qué países se sumaron a la Triple Alianza? Muy bien, a la Triple Alianza, Bulgaria y Turquía. 12 casa. 12 casa. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? Ahí está, 9 casa, 10 casa, 11 dedo y 12 casa. Muy bien, claro que sí. Ahí está entonces, de esa manera, ¿no? 9 casa, 10 casa, 11 dedo y 12 casita. Muy bien. Vamos a ver, ahora vamos con la segunda columna. La segunda columna dice 13. Kaiser alemán durante la Primera Guerra Mundial, dice. Kaiser alemán durante la Primera Guerra Mundial. Guillermo II, pues, ¿no? Guillermo II Hohenzollern, ¿no? 13 dedo. 13 dedo, ¿no? El Kaiser. 13 dedo. 14. La actitud que asumió el Perú durante el transcurso de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial. Recuerda que el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania, por lo tanto, apoya la triple entente. 14 beso. 14 beso. 15. Durante la guerra del 14, o sea, la Primera Guerra Mundial, general francés que logró detener el avance alemán en Verdún. Muy bien, en Verdún. Philippe Pétain, 15 casa, ¿no? Que dijo, no pasarán. No pasarán. Y 16. El país D se retiró de la Gran Guerra firmando el Tratado Brest-Litovsk. Rusia cediendo un montón de territorio. 16 casa. 16 casa. Muy bien, ahí está entonces. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? 13 dedo, 14 beso, 15 casa y 16 casa. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, solamente nos quedaría un poquito hablar de la Revolución Rusa. Muy bien, rápidamente lo vamos a hacer. Mira, yo te había manifestado justamente que el zar Nicolás II, él pues le habían advertido sus asesores de que no lleve a Rusia a una nueva guerra mundial. Muy bien, claro que sí, ¿no? Entonces, esa es la situación. Claro que sí. Entonces, pero
bien. Entonces, y bueno, perfecto, entonces hay que indicar esa cuestión. Eh, y pese a que sus asesores le dijeron que no intervenga Rusia en una guerra, en un conflicto, Nicolás II hace que Rusia intervenga en la Primera Guerra Mundial. Ay, caramba. Ya está. Vamos a colocar entonces. Bien, vamos a ver, colocamos otra vez porque hasta que se va la señal, oye. Qué mala onda. Ahí está. Ahí está. ¿Se está viendo, chicos? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Listo. Entonces, como les decía, imprudentemente, ¿no? El zar Nicolás II lleva a Rusia a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, va a ser un desastre, ¿no? Por supuesto. Justamente acá tenemos, como vimos hace un rato, Rusia sufre tremendas derrotas en el frente oriental. Los alemanes derrotan a los rusos en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos. Y como les dije en su momento, ¿no? Ahí destacan los generales alemanes Paul Hindenburg, Erich Ludendorff, que en la batalla de Tannenberg capturaron como 100.000 soldados rusos, en la batalla de Masurianos como otros 200.000. Fue un desastre. Y la Primera Guerra Mundial desgastaba a Rusia económicamente, políticamente, ¿no? Porque todas las noticias de la Primera Guerra Mundial para Rusia eran un fracaso, era una humillación. Y esto hizo que se desgaste la figura del zar. Recordemos también que el zar ya había sido bastante criticado antes porque dentro de su familia había estado el famoso Rasputín, que era un degenerado, y por la derrota ante Japón también, ¿no? Muchos años atrás, pero igual estaba la crítica. Entonces llega un momento en febrero de 1917 que ya la situación es inmanejable para el zar Nicolás II. Incluso los mismos soldados ya no lo obedecen. Los soldados en grandes cantidades regresaban a sus casas, muy decepcionados, hambrientos, frustrados, muy bien. Y justamente esos soldados son los que van a empezar de una u otra manera, a movilizar gente en contra del gobierno del zar. Entonces, la revolución rusa tiene dos momentos: la fase de febrero y la fase de octubre. Muy bien. En la fase de febrero comienza en la ciudad de Petrogrado. Hay una huelga a la cual se van a sumar muchos soldados que habían venido del frente de batalla, mucha gente descontenta, en Petrogrado, ¿no? Que antiguamente se llamaba San Petersburgo. Ahí comienza entonces la revolución. Y lo primero que se logra es que el zar Nicolás II renuncie a la corona. El zar Nicolás II renuncia y se forma un gobierno provisional, donde los que van a dirigir el país son los mencheviques.
Había un partido, ¿no? Ya muy antiguo para esa época en Rusia, el Partido Socialdemócrata Ruso. En ese Partido Socialdemócrata se habían formado dos grupos, muy bien. Un grupo socialistas moderados, que eran los mencheviques, y otro grupo que eran los bolcheviques, que eran radicales. Entonces, cuando el zar Nicolás II renuncia a la corona, abdica, el gobierno provisional lo va a dirigir los mencheviques, con su líder Alexander Kerensky. Muy bien, entonces acá lo tenemos. Alexander Kerensky asumió el poder. Muy bien, pero Kerensky comete muchos errores. El principal es que mantiene a Rusia en la guerra. Entonces, al estar Rusia en la Primera Guerra Mundial, continúan las malas noticias, las humillaciones, continúan llegando soldados que abandonan el frente de batalla y llegan muy frustrados a las ciudades de hambre y que se van sumando también a las protestas que continuaban. Entonces, mantener a Rusia en la guerra era un suicidio. Y Kerensky, incluso este líder, ¿no? Menshevik Kerensky, ofreció una nueva ofensiva. Él decía, vamos, una nueva ofensiva contra Alemania. Pensaba que podía ganar a Alemania, estaba loco. Y eso aumenta más el desgaste. Regresa a Rusia el famoso líder bolchevique Lenin. Los alemanes le permiten a Lenin regresar a Rusia, precisamente porque los alemanes quieren pues crear más confusión ahí en Rusia. Lenin regresa a Rusia y Lenin publica las llamadas tesis de abril, en donde claramente Lenin plantea, bueno, varias medidas, ¿no? De corte comunista, obviamente, ¿no? Nacionalización, reforma agraria, pero plantea sobre todo retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Para octubre la situación también era inmanejable para los mencheviques, para Kerensky, y los bolcheviques asumen el mando. Muy bien, entonces ahí está, dirigida por el partido menchevique, socialismo moderado, y en octubre son los bolcheviques. Abdicación de Nicolás II, crisis del gobierno provisional y asalto de los bolcheviques del Palacio de Invierno, ¿no? Los soviets eran comités que se estaban formando ante el desgobierno, ante el caos que era Rusia. En varios pueblitos se formaban comités de soldados, obreros, campesinos. Esos son los soviets. ¿No? Entonces, Lenin hablaba bastante, ¿no? De gobernar con los soviets, ¿no? Pero a la hora de la hora no va a ser así, ¿no? Lenin es el que va a gobernar. Y ahí está, ¿no? Sí, Lenin cumple su palabra y retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Firmando el Tratado Brest-Litov, que ya hemos hablado, porque en ese Tratado Brest-Litov Lenin cede, ¿no? Bastante territorio de Rusia, y donde aparecen países nuevos como Finlandia, los países bálticos, Polonia, y brevemente apareció Ucrania. Muy bien, entonces, muy bien, la guerra civil. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Francia, el Reino Unido, se dan cuenta que hay un gobierno comunista, ¿no? en Rusia, y lo van a combatir. Entonces, ingleses, franceses van a promover una guerra civil, un ejército blanco en contra de los bolcheviques. Lenin le ordena a su amigo Trotsky que forme un ejército, ¿no? El ejército rojo. Entonces, luego de varios años de enfrentamiento, finalmente el ejército rojo triunfa, los blancos serán derrotados, y justamente, bueno, el ejército blanco, apoyado por franceses e ingleses, tuvieron varios líderes, ¿no? El primero fue Denikin, luego fue Alexander Kolchak, bueno, fueron derrotados. Y es ahí donde Lenin ordena el fusilamiento del zar Nicolás II y de toda su familia, ¿no? Los mata porque tiene miedo de que el zar de una u otra manera alguna vez, el zar o sus descendientes, reclamen la corona de Rusia, y los manda fusilar. Lenin aplica el comunismo, y para variar, qué novedad, el comunismo no funciona. Entonces Lenin retrocede en sus ideas comunistas y vuelve a aceptar algunas prácticas capitalistas, ¿no? Es el famoso NEP, ¿no? La nueva política económica, NEP. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Una vez consolidado en el poder, claro que sí.
Ya una vez consolidado en el poder, como les digo, le cambia el nombre. Le cambia el nombre y pasa a llamarse, ¿no?, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es, ¿no? La URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perfecto. Muy bien, entonces, y finalmente, cuando ya después muere Lenin, le continúa en el cargo, bueno, no en el cargo, ¿no?, sino en el poder, el famoso Stalin, Josip Stalin. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está entonces la Revolución Soviética. Perfecto. El régimen autocrático del zar Nicolás II. Los bolcheviques, que era la mayoría, con su líder Lenin, y los mencheviques con Kerensky. Y a la muerte de Lenin, Stalin va a gobernar, ejecuta los famosos planes quinquenales, las llamadas purgas, que era el asesinato de sus opositores. Así es, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces vamos acabando. Vamos acabando. Listo. Vamos a dejar unos 5 minutitos y de ahí arrancamos con cívica. ¿Ya, muchachos? 5 minutitos y arrancamos con cívica. Perfecto. Listo. Listo, listo.